licenciado. Buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches. Bienvenidos. Gracias, Lick. Ya hay un buen número de estudiantes, están 48 en la clase. Y ahorita vamos a dejar entrar a algunos más, 50 digamos ahorita por lo menos. Bueno, pues vamos a seguir con el laboratorio que habíamos buenas noches, Eric. Eric, sí, ¿en qué puedo servirlo? Felicidades. Automático, igual que mi extensión TACPIC. Está transcribiendo esta reunión para que pueda brindarles toda mi atención. Marcela. Bueno, no entiendo qué es eso, pero ¿alguien está grabando la clase, me imagino? ¿O? No, Lick, buenas noches, mucho gusto, le saluda Eric. No, es que dice que yo utilizo una aplicación para poder transcribir a veces algunas cosas importantes que usted dice. Entonces, ese mensaje es automático, no tiene nada, bueno, no tiene nada de malo. No, yo sé que no tiene nada de malo, pero nunca lo había visto. Pero qué bueno, así le queda un resumen de la clase. Estoy admitiendo, ahorita están en la clase 55 personas, me imagino. Yo voy a grabar la clase, Lick. ¿Cómo? Yo voy a grabarle la clase. Y eso va. le paso a mis compañeros. Va, excelente, gracias, Lord. Entonces vamos a seguir con el laboratorio que habíamos comenzado a ver la clase pasada. Nos habíamos quedado en los principios procesales. Habíamos llegado hasta el principio de adquisición procesal. Terminamos la clase pasada con el principio de adquisición procesal. O el de preclusión, si quieren comenzamos con ese, recordando de qué se trata. El principio es la página 4 del laboratorio, en lo que estoy ahorita. Conforme al principio de preclusión procesal, lo que dice es que no se puede volver a una fase terminada de un proceso. Si yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de contestar la demanda y no lo utilizo, pues no puedo venir posteriormente. Ya fui declarado rebelde porque no presenté la contestación en tiempo. Entonces, la consecuencia de ello es que me declaran rebelde. No puedo venir posteriormente a pretender que se regrese a una fase del proceso que ya concluyó o ya concluyó. La doctrina lo que dice es que esto se debe asemejar como al Canal de Panamá. Ustedes saben que el Canal de Panamá une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, pero estos océanos no están a la misma altura. O sea, no es solo un canal que se abrió un corte en la Tierra y se unieron dos océanos que están a la misma altura, sino, no recuerdo si el Pacífico está más alto y el Atlántico está más bajo o al revés, pero el punto es que para poder circular en el Canal de Panamá hay que ir como llenando esclusas, que son como piscinas que va pasando el barco y se llena, va trasladándose de una esclusa a la siguiente. Entonces lo que se hace es que se llena la siguiente esclusa y se quita la compuerta entre las dos esclusas y va pasando a un nivel. Y después a lo mejor esa esclusa se llena, se quita la compuerta y va pasando a la esclusa que está en un nivel superior o inferior. Entonces, por eso se llama preclusión, que no hay forma de regresar a la esclusa anterior. Ya terminó la fase y no se puede ir de retroceso en el Canal de Panamá, solo se va en cada sentido, porque tiene dos sentidos hacia adelante. Uno va bajando de un océano al otro y el otro va subiendo de ese océano bajo al océano más alto. Ese es el principio de preclusión procesal. Al darse la clausura de un plazo o de un acto procesal, ya venció el periodo de prueba, ya no puedo pretender yo que se me requieran pruebas. Salvo que yo demostrara que llegó a mi conocimiento una prueba o un documento que yo no tenía en el momento procesal, por una causa muy justificada, pero venció el periodo de prueba y ya no se puede reabrir el periodo de prueba. Entonces, eso es un principio general. La contestación de la demanda, tuve 3 días, 5 días, 9 días para contestarla y no hice uso de ese plazo, pues ya después me declararon rebelde o ya pasaron a la siguiente fase del proceso y ya no se puede regresar a la fase de contestación de la demanda. Venció el periodo de prueba, ya no se
puede volver al periodo de prueba. Vencida la vista del proceso, no se puede volver a la fase anterior. Y dictada la sentencia, pues no se puede regresar a una fase anterior a la sentencia. Dictada la sentencia, pues hay un plazo para interponer recursos, y si no los interpuse, queda firme la sentencia y ya no hay más que hacer. En eso consiste el principio de preclusión procesal. El principio de adquisición procesal, ya lo dijimos también en la clase anterior, que es que las pruebas no pertenecen, no hay pruebas tales de cargo y de descargo, o pruebas del actor y del demandado. Las pruebas no son de las partes. Las pruebas pertenecen, una vez aportadas, yo las ofrezco y las propongo. Una vez diligenciada esa prueba es parte del proceso, le pertenece al proceso. No es de, como me fue mal en esa prueba, mejor la retiro y la otra parte retira sus pruebas y no la puede usar el juez para fundamentar la sentencia. No. Incorporada la prueba al proceso es propiedad del proceso. Este principio norma que una de las partes dentro del proceso puede beneficiarse con los actos que realice la otra. Ejemplo, la prueba aportada por una de las partes, prueba para el proceso y no para el que la aportó. Yo presento un testigo y el testigo dice, testifica o afirma hechos que perjudican a quien presentó a ese testigo. No puedo decir esa prueba la retiro. No es prueba de cargo o de descargo, no es prueba del actor o del demandado. La prueba pertenece al proceso y el juez puede perfectamente, con base en las pruebas que aportó una parte, dictar una sentencia en contra de la parte que aportó esa prueba. Principio de publicidad. Creo que ese artículo de adquisición procesal, creo que está por ahí, el fundamento legal que habíamos visto en los 4 minutos. Aquí está el procesal penal, que estaba yo también viendo una cosa que vamos a ver ahorita. Cabal es el que estaba yo buscando. A ver si lo encuentro, porque... Pero ahorita yo creía que íbamos a encontrar el Código Procesal Civil y Mercantil, pero donde dice que las pruebas son del proceso. Me parece que hay algo aquí. Pero el punto es que el principio de adquisición es que la prueba perjudica o beneficia a quien la aportó y que no se pueden retirar, son pruebas del proceso, ya son pruebas del proceso y las tiene que valorar el juez en la sentencia. Vamos a ver aquí, viste los principios del debate. Solo quiero ver una cosita que tiene que ver con la oportunidad en que se debe dictar la sentencia. El debate. Esto lo van a ver ustedes con más detenimiento. Y sí, ya lo encontré. Esto lo van a ver ustedes con más detenimiento en procesal civil, procesal penal, procesal del trabajo, que son materias posteriores. Acuérdense que estamos en teoría general del proceso. Pero lo que tengo que darles es el panorama general, ¿no? El principio de publicidad está contemplado en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que todas las actuaciones de la administración pública son públicas, todos los actos de la administración son públicos, artículo 30. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar. La única excepción es cuando se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Entonces, este es el principio general, esa es la norma suprema, lo que tenemos ahí respecto al principio de publicidad. Hay una ley que se llama Ley de Acceso a la Información Pública. Y yo le pondría ley para denegar el acceso a la información pública, porque realmente yo considero que en algún momento dado esta ley contraviene este principio del artículo 30 de que todos los actos de la administración son públicos y que cualquier interesado tiene derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar. Con base en este artículo,
uno iba a las oficinas públicas y les decía, quiero ver tal expediente, y se lo tenían que mostrar inmediatamente. Con la ley de acceso a la información pública, restringieron y crearon un procedimiento. Usted tiene que pedir, ya sea por internet o por un formulario que tienen en las oficinas de acceso a la información, tiene que pedir qué expediente quiere, qué información quiere, qué certificación desea, y entonces hay un trámite donde le dicen si se lo conceden o no se lo conceden esa información. Yo considero que eso puede ser violatorio al artículo 30 de la Constitución, porque realmente se vuelve una limitante que dice que las leyes que limiten, restrinjan los derechos constitucionales son nulas ipso iure, ¿verdad? Entonces yo considero que eso pudiera ser tipificado como tal, como una inconstitucionalidad. Si está restringiendo el derecho a la publicidad de los actos administrativos. Y también en el artículo 14 de la Constitución habla que el detenido en los procesos penales, dice, el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que han sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata, ¿verdad? Y entonces el detenido, el ofendido, el Ministerio Público. Y sin embargo, en algunos casos, especialmente en procesos contra menores o en algunos casos de familia, a los jueces decretan, o en algunos casos penales se hizo que los jueces decretan reserva. Pero aquí dice sin reserva alguno. Entonces, si en el Código Procesal Penal hablara de que se puede decretar la reserva de las actuaciones, yo cuestionaría la constitucionalidad de esa reserva ordenada por el juez, porque no puede establecerse reserva conforme al artículo 14 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tengo que decirles respecto al principio de publicidad. El principio de bilateralidad es aquel que dice que las partes deben tener iguales oportunidades dentro del proceso, pudiendo ambos aportar prueba, contradecir la prueba del adversario, interponer recursos contra las decisiones del juez, tachar o repreguntar a los testigos de la parte contraria, etc. Lo que quiere decir esto es que las dos partes tienen que tener iguales oportunidades de ataque y defensa dentro del proceso. ¿De dónde deriva eso? Pues el artículo 4 de la Constitución nos dice que libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre o a otra condición que menoscabe su dignidad, y los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Y de ahí habla pues el derecho de acción en el artículo 28 y 29 de la Constitución, en donde tengo yo el derecho de petición. El 28, el 29 es el derecho libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, y el 12 que habla de la defensa y el debido proceso, ¿verdad? Que la defensa de la persona y sus derechos es inviolable y que nadie puede ser considerado culpable hasta que no haya sido declarado como tal en un proceso después de haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, ni que no puede haber tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Entonces, en el artículo 12 y en el artículo 28 y 29 nos habla de que las dos partes, uno tiene el derecho de acción y el otro tiene el derecho de defensa, y que tenemos también iguales oportunidades ante la ley en el proceso. Las dos partes tienen que tener las mismas oportunidades. Y las normas, digamos, de publicidad, que hay otro artículo 12 del Código Procesal Penal que me acaba de aparecer: obligatoriedad, gratuidad y publicidad. La función de los tribunales en los procesos es obligatoria, gratuita y pública. Principio de publicidad. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señaladas expresamente por la ley. Pero este artículo 12, que es del Código Procesal Penal, que es una ley ordinaria, para mí que está por debajo del artículo 14 de la Constitución, en donde dice que sin reserva alguna. Entonces aquí están creando casos de reserva, y que la ley puede establecer casos de reserva, cuando el artículo 14 de la Constitución nos dice que sin reserva alguna. Entonces ahí
se me complica un poquito el tema porque digo, bueno, si la Constitución dice que sin reserva alguno y el Código Procesal Penal dice que puede haber casos de reserva de algunas actuaciones, ¿a quién le creo? ¿Quién tiene mayor jerarquía? Obviamente la Constitución Política de la República de... Una pregunta, licenciado, perdón que lo interrumpa. El artículo 14 mencionó de la Constitución. Sí. Dice De presunción de inocencia y publicidad del proceso. primer párrafo, sí, toda persona es inocente mientras no sea declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutorial. Segundo párrafo, el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que han sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Excelente. Entonces, si aquí me dicen sin reserva alguna y en el artículo 12 del Código Procesal Penal dice que los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señaladas expresamente por la ley, pero la Constitución me dice sin reserva alguna, yo ahí estoy cuestionando la constitucionalidad de este artículo 12 o de los artículos que digan que esto puede ser reservado, ¿no? Porque lo que me está diciendo la Constitución es que sin reserva alguna. Solo asuntos militares que dice la Constitución, o diplomáticos de seguridad nacional, y las informaciones que haya recibido el Estado bajo garantía de confidencialidad, de confidencia, ¿verdad? Entonces ahí tengo yo como que hacer una valoración de cuál es la norma que debe prevalecer, y para mí que lo que debe prevalecer es la Constitución, en este caso. Tendría más peso, se revería, ¿verdad? Por jerarquía normativa, la Constitución indica que toda norma que restrinja, limita o tergiversa los derechos que la Constitución garantiza, como el derecho de publicidad, que está regulado no solo por el artículo 14, segundo párrafo, sino por el artículo 30 de la Constitución, estaría siendo limitado, tergiversado por el artículo 12 o cualquier otro artículo donde diga que hay reserva, ¿verdad? Lo que sí es, no se puede, eso de garantía de confidencia es cuando las fuentes de los ingresos de las personas para efectos tributarios tampoco se pueden revelar, y es punible revelar las declaraciones de impuestos de las personas. A veces la SAT ha hecho algún tipo de publicación que pudiera rayar en que está revelando los fuentes de ingreso de los contribuyentes, y eso está penado. Porque caen en el artículo 30, donde dice que la garantía de la información confidencial que ha recibido el Estado bajo garantía de confidencialidad, y las declaraciones de impuestos son confidenciales. Estoy buscando algo que hable de la igualdad ante la ley, de este principio de contradicción. Y entonces, aquí está. El artículo 5 pudiera ser usado en el derecho Código Procesal Penal. El artículo 5 dice fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Cuando hablamos de la tutela judicial efectiva es que se cumplan las normas del derecho de acción. ¿Se recuerdan que hablábamos de que la garantía de la jurisdicción es una garantía del cumplimiento de la ley, de la tutela de los derechos? Y entonces la función jurisdiccional debe buscar la tutela de los derechos de los particulares, tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de las partes. En todo lo que está diciendo aquí es que las dos partes tienen derecho de ataque y de defensa. Uno tiene el derecho de acción y el otro tiene el derecho de defensa, porque la Constitución se lo reconoce. Independientemente de que vayan a ser declarados culpables o condenados por daños o con lugar al divorcio, la indemnización laboral, lo que sea, durante el trámite del proceso las dos partes tienen los mismos derechos, son iguales ante la ley. Tanto como porque lo dicen estos artículos, porque lo dice también el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que todos somos iguales. Algunos queremos ser más iguales que otros, y hay algunos casos en donde, por ejemplo, se limita el derecho de apelación. Por ejemplo, había una situación en el juicio de menores
Cuando el menor era condenado, podía presentar apelación contra esa sentencia. Pero cuando el menor era absuelto, la parte víctima del ofendido no podía interponer apelación. Eso contraviene el principio de igualdad, que las dos partes tienen que poder interponer recursos. No sé si me explico, es como que dijéramos, el trabajador puede interponer recursos y pierde la indemnización, pero el patrono no. No, las dos partes tienen que tener derecho a interponer recursos. Ese es el principio de igualdad ante la ley, o de bilateralidad también. Aquí está, ¿no? Que está en concede a las partes iguales oportunidades dentro del proceso, pudiendo ambos aportar prueba, contradecir la prueba del adversario, interponer recursos contra las decisiones del juez, tachar o repreguntar testigos de la parte contraria, etc. O sea, las dos partes tienen que tener los mismos derechos. Hay algunas normas que contravienen este principio de bilateralidad cuando limitan la interposición de recursos. Como les digo, en el juicio ya no es así, pero en el Código de Menores anterior, si el menor era absuelto, no se podía apelar. Y si el menor era condenado, sí podía apelar el menor. Entonces, esas son, digamos, desviaciones del principio de igualdad y de contradicción y de bilateralidad, que las dos partes tienen que tener los mismos derechos. Afortunadamente, ese artículo ya fue removido. Obviamente, al detenido hay que tratarlo como inocente, según el artículo 14 de la presunción de inocencia de la Constitución, y en el artículo 14 del Código Procesal Penal dice tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad o corrección. Las disposiciones de esta ley no restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio, que restringe la libertad del imputado o que limitan el derecho de sus facultades, serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona es imputada y está sujeta a procedimiento, solo por excepción y cuando sea estrictamente necesario, se le debe restringir su libertad o limitarle las facultades que tenga. Y por eso se dice que es la detención o durante el trámite del proceso, porque si yo soy considerado inocente hasta que en sentencia firme no se me dicte lo contrario, se supone que yo debiera poder seguir realizando mis actividades normales, porque por el hecho de que se me está procesando no he sido condenado. Hasta en sentencia firme, conforme al artículo 12, se va a destruir esa presunción de inocencia que tengo conforme al artículo 14 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que la detención provisional es una excepción y debe ser estrictamente necesaria cuando haya peligro de fuga o de obstaculización de la verdad. Las únicas medidas de coerción posible contra el imputado son las que este código autoriza, tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. Y en caso de duda, debe estarse en lo que favorezca al imputado. Ese es el principio que se llama indubio pro reo, ¿verdad? Por supuesto, hay que respetarle sus derechos humanos conforme al artículo 16. Y también el artículo 20 habla de la defensa. La defensa de la persona y sus derechos es inviolable en el proceso penal. Este es el mismo artículo 12. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido ante el tribunal competente en que se hayan observado las formalidades y garantías de ley. Y el 21, precisamente, del Código Procesal Penal habla de igualdad en el proceso, principio de bilateralidad. Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen sin discriminación. Y ahí es donde, por ejemplo, a mí me molesta un poquito la ley de femicidio, porque en los tribunales de delitos contra la mujer u otras formas de violencia contra la mujer y otras formas de femicidio, se califica a la persona, a las partes como víctima y agresor. Y considero que eso pudiera ser violatorio, no sé si ustedes estarán de acuerdo, de todos estos principios de igualdad en el proceso, de presunción de inocencia, de garantías de defensa y de que nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos, dice la Constitución, en el artículo 12, sin antes haber
sido vencido, citado, oído y vencido en proceso legal. Ya de entrada le están poniendo agresor y víctima. Entonces, como que hay un prejuicio ahí que considero que debiera de ser sindicado y ofendido y acusador, ¿verdad? Pero no darle la calificación de víctima y agresor como lo hacen en los tribunales. No sé si están de acuerdo y creo que alguien ha levantado la mano por ahí o alguien... Sí, muchas veces se da también la mentira, ¿verdad? En los procedimientos. Fíjese que a mí me pasó una vez en el Ministerio Público que me citaron a mi cliente, que era el tío de 70 y pico de años, de una señorita que ella estaba usando el derecho de paso que tenía para su casa, que era un derecho de servidumbre de paso, que ella podía entrar con su carro a su vivienda, como estaba usando esa calle de entrada como parqueo. Ella vendía o alquilaba parqueos ahí en esa calle. Entonces el tío le dijo, mira, tú no puedes hacer eso, tú puedes pasar por el derecho de paso, que no te lo estoy negando, pero no puedes agarrar mi calle para alquilarla para tus parqueos de tus clientes. Entonces ella le dijo que eso era... ella le planteó a raíz de eso un juicio de violencia contra la mujer. Y no llegó a la audiencia del domingo a las 10 de la noche en el Ministerio Público en Gerona. Que esa es otra cosa, el juzgado de femicidio no debiera estar en la sede del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es una parte, como que yo en mi oficina tuviera un juzgado para los casos que yo tramito, para si le cobro deudas a personas o cobro rentas o desahucio y yo le prestara mis oficinas a un juzgado para que ahí hubiera un juzgado de lo civil o de lo penal o de lo que fuera, ¿no? Es contrario a un principio de independencia del organismo judicial y demás, que la sede esté ubicada en el Ministerio de Finanzas, en la SAT o en el Ministerio Público, porque son partes, ¿verdad? Entonces vengo yo y le digo a la juez, mire, no vino la señorita, la sobrina, no vino, llegó mi cliente con un su andador porque tenía 70 años y ella lo estaba acusando de agresión y demás. Entonces le digo, mire, no vino, desestime el proceso porque está denotando falta de interés. Y la juez me contestó, mire, fíjese que según la Convención de Belén do Pará, ley para prevenir la violencia contra la mujer, es una convención para prevenir la violencia contra la mujer y otras formas creo que es femicidio y otras formas de violencia para la mujer, Convención de Belén do Pará, yo tengo la obligación de creerle a la mujer aunque sepa que me está mintiendo. Así me contestó la juez. Entonces ese tipo de actitudes o de criterios contravienen el artículo, pues muchos, ¿verdad? Pero el 21... Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establezcan sin discriminación. Porque aquí estaban haciendo una discriminación por sexo, que no es género, porque géneros, todos somos del género humano, y hay sexo masculino y femenino. Y se traduce mal como género, ¿no? Pues para mí que es sexo. Y porque género humano somos todos. Entonces, ese tipo de situaciones son como contrarias a los principios procesales de bilateralidad, igualdad, presunción de inocencia y demás, ¿verdad? Entonces, así está. Gracias por su pregunta, Cristian. No sé en qué estábamos, entonces ya tengamos el principio de bilateralidad y lealtad, buena fe y probidad, que para eso también les quiero pedir, aprovechando que para la próxima clase lean, bueno, como vamos también a ver las resoluciones, ya les había pedido que leyeran de la 141 a la 158 y ahora les voy a pedir que lean de la 188, que habla de los mandatarios judiciales y de los abogados, hasta el 204 de la ley del organismo judicial, porque el punto que viene es el principio de lealtad, buena fe y probidad. El abogado le debe lealtad primero a su cliente, pero también al tribunal y a la parte contraria, porque dice aquí que debe ser leal al cliente, actuar con buena fe y sin engañar a la contraparte o al juez presentando testigos o documentos falsos, invocar leyes inexistentes o truncadas o esconder pruebas hasta el último momento. Por eso es que cuando tengo documentos, me exige la ley que los acompañe con la demanda o con la contestación. Y si no los acompaño, después no me los van a aceptar. Por el principio de lealtad procesal. No se reciben aquellas pruebas que no hayan sido ofrecidas y los documentos que no hayan sido acompañados a la demanda o a la contestación, salvo justa causa comprobable. Si yo después demuestro que no los tenía en mi poder cuando presenté la demanda o la contestación, le tengo que justificar eso al juez para ver que me lo acepten.
¿verdad? El principio de lealtad está bien regulado por el artículo, además de que está en el Código de Ética Profesional. Cuando ustedes vieron los auxiliares de la Administración de Justicia, menciona el Código de Ética. De ahí exige que el abogado se comporte con lealtad a su cliente y a la otra parte. Por ejemplo, el artículo 200 de la Ley del Organismo Judicial dice: obligaciones, son obligaciones de los abogados. Guardar lealtad procesal a las partes, ni siquiera a mi cliente, sino a todas las partes y al tribunal. Comportarse en su conducta pública y profesional con decencia, honorabilidad y decoro. Su vida privada debe ser compatible con tales calificaciones. También es obligación alegar por escrito o de palabra sin faltar a la verdad de los hechos ni contra las disposiciones legales, ¿verdad? Y defender gratuitamente también tiene la obligación a los declarados pobres y a los procesados que no nombren defensor. Y en prohibiciones, en el artículo 201, dice que el abogado tiene prohibido actuar en los juicios en los que el juez tuviera que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional. O sea, si yo sé que soy enemigo del juez, yo me abstengo de actuar en ese proceso, o me debo abstener de actuar en ese proceso, porque el juez va a tener que excusarse o yo lo voy a recusar. Hubo un caso bastante conocido en donde ocurrió esto precisamente. Invocar leyes supuestas o truncadas. Yo no le puedo inventar una ley al juez o alterarla o cortarla, solo en la parte que a mí me conviene. Le debo de invocar leyes reales. Revelar el secreto de su cliente. Yo tengo la obligación de que si el cliente me confía alguna situación que le perjudica, yo tengo que guardar secreto profesional. Tampoco puedo abandonar sin justa causa asuntos que hubiera comenzado a defender. Puedo ser sancionado si yo abandono. Y si yo me excuso, tengo que continuar con la defensa del caso o el patrocinio del caso hasta que se nombre un abogado sustituto. Tampoco puedo interrumpir el discurso o declaración de la parte contraria o de su abogado. Contra el principio de lealtad procesal. Yo no lo puedo interrumpir cuando el abogado está en el uso de la palabra o la otra parte está en el uso de la palabra, yo no puedo interrumpir. Exigir a su cliente honorarios mayores que los concertados o los que fijan los aranceles. A falta de convenio de honorarios, lo que fije los aranceles o lo que yo haya convenido con mi cliente. Defender a una parte, eso se llama patrocinio infiel y es un delito. Defender a una parte después de haber principiado la defensa de la otra en el mismo asunto. Ya no me puedo cambiar de bando, ¿verdad? Eso es patrocinio infiel, es un delito. Está prohibido por el artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial. Y tampoco puedo faltar al cumplimiento de las demás obligaciones que prescriben las leyes y los reglamentos. Y finalmente dice que los tribunales están obligados a proceder conforme a esta ley en los casos de infracción de este artículo. O sea, pueden imponer infracciones y sanciones. También los abogados somos responsables de los daños y perjuicios que sufran los clientes por ignorancia del abogado, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas, ¿verdad? Por eso es que es muy importante la profesión de abogado y yo le llamo que es un como sacerdocio. Usted se tiene que dedicar al caso, tiene que ser responsable, tiene que prepararse porque puede ser condenado por daños y perjuicios y también por faltas a la ética, por ignorancia, culpa, se le pasó un plazo, hizo mal un memorial o peor, ¿verdad? Dolo, con mala fe, con mala intención. Omite o aportar alguna prueba, omite interponer algún recurso o por un descuido se le pasó una audiencia, se le pasó una prueba, no acompañó el nombramiento, no acompañó el medio de prueba o no selló, timbró y firmó el memorial, lo que fuera, ¿verdad? Negligencia, ¿verdad? Y mala fe comprobadas, ¿verdad? Y las sanciones, también el juez puede imponer sanciones de 200 a 1000 quetzales y la primera 2 veces y la tercera vez con separación de la dirección y procuración del asunto. O sea, el juez puede retirar a un abogado del caso por presentar escritos injuriosos contra la otra parte, presentación de recursos que evidentemente tienden a entorpecer los procedimientos
por presentación de escritos injuriosos, o sea, con injurias, con insultos o con evidente malicia. Será sancionado el abogado las 2 primeras veces con multa de 200 a 1000 quetzales y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto, aparte de otras sanciones que puede interponer el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Ustedes leyeron en los auxiliares de la Administración de Justicia, leyeron el Código de Ética, o por favor regresen ahí y lo ven, ¿verdad? Y aquí habla de que y esta cuestión será tramitada en incidente cuando haya que sancionar al abogado. Es un caso de un incidente que se tramite en cuerdas separadas, ¿no? Paralelamente al caso, se retira al abogado y se tramita un incidente en cuerdas separadas para sancionar o para separarlo del caso. Y todas las sanciones o las inhabilitaciones se decretarán por el tribunal y se le hará saber a la Corte Suprema de Justicia para que lo comunique a los demás tribunales y al Colegio de Abogados, ordenando que se haga la correspondiente anotación en el registro de abogados que se publique en el diario oficial o en la Gaceta de los Tribunales. O sea, hay consecuencias cuando el abogado falta a la ética, a la lealtad. Le tiene que guardar no solo lealtad a su cliente, sino a la otra parte y al juez, al tribunal. Fíjense que es una cosa que a veces sucede, ¿verdad? Los abogados arrieros somos y en el camino andamos. A veces, pues nuestra función es defender, por supuesto, a partes en conflicto. Entonces, no debe de pelearse ni siquiera con la otra parte, menos con el abogado y menos con el juez, ¿verdad? Y a veces los abogados adoptan ese tipo de actitudes que se ponen como violentos y eso puede ser sancionado. Si el juez advierte ese tipo de conducta, entonces aquí dice que en el artículo 201, al final, el último párrafo, los tribunales están obligados a proceder conforme a esta ley en los casos de infracción de este artículo. Cuando se interrumpió el discurso de la otra parte, cuando se presentaron leyes supuestas o truncadas, o cuando el abogado, por ejemplo, en alguna oportunidad, pues a medio de una audiencia, comenzó el abogado de la otra parte: mire, Licky, ¿usted dónde tiene su oficina? Pues en tal edificio. Ay, ahí es seguro usted, no es peligroso, no sé qué, ¿no? Obviamente el abogado iba por el lado como de querer intimidar o amenazar al abogado de la otra parte. Y eso es totalmente incorrecto, va contra estas normas y contra la ética profesional, ¿verdad? Uno debe pelear con el expediente, ni siquiera con la contraparte ni con el abogado, ¿verdad? Y menos con el juez. Si tengo que interponer recursos, recusarlo, pedirle que se excuse, que no aconsejo pedirle que se excuse, sino mejor recusarlo por alguna causal, pues eso se debe hacer con toda la cortesía y con todo el respeto, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Pero no perder las formas, ¿verdad? Y entonces, obviamente hay abogados que se molestan cuando pierden los casos y cuando creen que así se debe defender un asunto. Lo que debe ser es guardar lealtad procesal a las partes y al tribunal, ¿verdad? Ese es el principio. Principio de adquisición procesal, ya lo dijimos, ¿verdad? Que las pruebas pertenecen al tribunal, al proceso más bien, y no a la parte que la propuso o que la ofreció. Ya una vez diligenciada, le favorezca o le perjudica, no hay tales pruebas de cargo y de descargo de la parte actora y la parte demandada, sino que las pruebas son del proceso. Y las puede usar el juez para resolver en contra de quien la ofreció. Y aparte estaba el tema de la diferencia entre deberes, obligaciones y cargas procesales. No es lo mismo una obligación que una carga. Ustedes saben, cuando vimos teoría en derecho, en introducción al estudio del derecho, cuando vimos las características de las normas jurídicas, es que una es de que son coercitivas, son heterónomas, son coercitivas y son bilaterales. ¿Qué quiere decir? Pues para que una obligación sea jurídica tiene que haber, frente a un obligado, tiene que haber alguien facultado para exigir ese cumplimiento. Esta bilateralidad quiere decir que si no hay alguien que pueda exigir la norma, no hay obligación. Y esto es lo que nos sirve para explicar la diferencia entre carga y obligación. No sé si lo van a poder leer ahí porque no sé qué tan clara se ve la pantalla, pero la obligación
es bilateral, o sea, tiene que haber alguien facultado, ser alguien obligado, tiene que haber alguien que pueda exigir ese derecho. En otras palabras, si yo tuviera la obligación de probar, alguien me podría exigir a mí que yo pruebe, pero la prueba no es una obligación, ni tengo la obligación de defenderme. Yo tengo la carga de defenderme, la carga de la prueba. No es lo mismo que obligación. Si alguien no quiere defenderse, no lo pueden obligar a defenderse. Por ejemplo, el testigo sí tiene la obligación de declarar, porque si no llega a declarar y la parte que está proponiendo esa prueba se lo pide al juez, el juez le va a decir que conduzcan con auxilio de la fuerza pública al testigo para que lo cita y si no llega, lo conduce con auxilio de la fuerza pública para obligarlo a declarar, a presentarse a declarar al tribunal. Ahí sí hay una obligación. Una carga es distinto, porque la carga, yo tengo la carga de defenderme, de contestar la demanda, por ejemplo. Si no la contesto, pues probablemente me va a declarar rebelde y después ya no voy a poder aportar prueba, argumentos o normas jurídicas que me puedan favorecer. Me van a declarar rebelde y el juicio sigue, pero no es una obligación, es una carga. La prueba es una carga. Yo tengo la carga de probar lo que digo. El que afirma está obligado a probar, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo una obligación que una carga, porque la obligación es exigible. Si yo tuviera obligación de probar, me podrían exigir que yo pruebe, pero no me pueden. La carga es, bueno, si usted no prueba, pues no logró usar las dos formas de la prueba como verificación y como convicción, usted tiene las consecuencias, ¿no? Nos admitía a alguien que está entrando ahorita. Tenemos... Ya quedaría como a criterio del propio abogado, ¿verdad, licenciado? De que si quiere hacer algo o quiere probar algo, o sea, ya queda en decisión suya si sí o si no, por decirlo de esa manera. Es decir, lo que pasa es que me conviene, la carga es algo que a mí me conviene evacuar, probar, defenderme, interponer recursos. Pero si yo no lo interpongo, nadie me puede obligar a que yo interponga la apelación. Me conviene, tengo la carga, es algo que me favorece si yo lo hago, o supuestamente me va a favorecer, probar, defenderme, interponer recursos, alegar, presentar testigos, todo eso es como en mi interés, pero no tengo la obligación de probar. No sé si esa es la diferencia entre carga y obligación. Nadie me puede exigir que yo pruebe, sino que yo tengo la carga de la prueba y si yo no pruebo, pues probablemente la sentencia me va a ser desfavorable. Sí, sería como verlo del lado conveniente, ¿verdad? Más que todo. Sí, me conviene probar, ¿no? Me conviene probar, pero no me pueden exigir que prueben, ¿entiendes? No me pueden citar, bueno, véngase tal día y presente tal documento. Y si trae las pruebas, ¿no? Por ejemplo, si la otra parte dice que yo tengo en mi poder un documento y prueba que yo lo tengo, entonces dice, por ejemplo, esa es la prueba de documentos en favor del adversario. La otra parte dice, miren, la parte contraria tiene en su poder este documento. Y yo afirmo que ese documento tiene este contenido. Y dice ahí hay un reconocimiento de deuda en mi favor, etcétera, etcétera, pero lo tiene la otra parte. Fíjese en un plazo para que presente ese documento. Entonces, si no lo presenta, se tiene como cierto lo que yo estoy diciendo que el documento dice. Pero primero tengo que probar que la otra parte lo tiene. Entonces, si yo no lo presento, yo tengo la carga de presentarlo. Pero si yo no lo presento, se tiene por cierto lo que dice la parte actora. Le creen más a la otra parte donde usted ya no lo presentó, se podría decir. Correcto. Yo tengo la carga de llevarlo, pero si no, se tiene por cierto. Yo tengo la carga de asistir a declarar, pero si no me presento y he sido apercibido que seré declarado confeso, entonces no hice uso de la oportunidad de ir a contestar y decir que no, sino que dejé pasar la oportunidad de contradecir y entonces... digamos, yo tenía la carga de llegar puntual con mi documento y a decir que no, y como no llegué, o llegué tarde o no llevé mi documento, me declaran confeso, pero no me pueden obligar a declarar, ¿me entiendes? No me pueden entrar a mi casa para que declare. No es una obligación declarar, sino tengo la carga de declarar. Me entiendo, gracias. ¿Verdad? Porque si no llego me perjudica. Pasa con la prueba de ADN también, en la presunción en la prueba de juicio de paternidad. Hay una disposición en el Código Civil que dice que se presume que es hijo del demandado
si el demandado no se quiere someter a la prueba de ADN. O sea, hay una presunción. Para yo destruir esa presunción, tengo que someterme a la prueba de ADN. Algunos cuestionan la legitimidad de esa o la constitucionalidad de esa disposición porque dicen que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero como no es un asunto penal, si fuera un asunto penal, obviamente que yo no estoy obligado a declarar contra sí mismo y esta obligación de colaborar no podría ser constitucional. Siendo un asunto civil, entonces dicen, bueno, si usted no comparece, se tiene como que usted es el papá, mientras no destruya esa presunción que existe en favor de quien solicitó la prueba de ADN y la otra parte no llegó, ¿verdad? Igual tengo la carga de someterme a la prueba de ADN, no la obligación. Pero un juez sí puede obligar a alguien que se haga la prueba de ADN. No. No, nadie. No, porque es como, no sé si se recuerdan de aquella de Shakespeare, donde creo que era el Mercader de Venecia, me parece que es una obra de teatro en donde habla de que el deudor debía 1 libra de carne y la defensa de la otra parte fue que se tenía que, bueno, yo tengo que entregar 1 libra de carne, pero no tiene que entregar sangre. Pues si usted le puede quitar la carne sin que salga sangre, entonces ahí está la obligación. Es una situación parecida, ¿verdad? Yo no estoy obligado a dar material genético propio, ¿verdad? Claro, si no lo doy, me va a perjudicar porque hay una disposición legal que dice que tengo la carga de darla y que si no se tiene la presunción de inocencia, de presunción de paternidad de que es el padre, ¿verdad? Se tiene como padre quien se negó a dar la prueba, a participar en la prueba de ADN. Entonces a mí como que me conviene, no tengo la obligación de darlo, pero me va a perjudicar si no la doy. Ese es el concepto de carga, ¿me entienden? No es el mismo de la obligación. Sí, entiendo. Gracias. Yo puedo optar a presentar prueba, a probar, a interponer recursos, a argumentar, a alegar el día de la vista, pero si no lo hago, no me pueden obligar, me va a perjudicar porque va en contra de mi interés probablemente. Ok. Artículo. Bueno, entonces ya estamos en la carga. Bueno, hay algunas situaciones que difieren del principio general en la carga de la prueba. El ADN es uno, el otro es en el principio de derecho laboral, que hay una inversión de la carga de la prueba. El Código de Trabajo, que es tutelar del trabajador, tiene 2 casos en donde se presume cierto lo que diga el trabajador. Si no hay contrato escrito de trabajo, se considera ciertas las condiciones que el trabajador dice en la demanda y le toca al patrono probar en contrario, porque se tiene por cierto lo que diga el trabajador respecto al contenido del contrato de trabajo verbal si no hay contrato escrito. Por eso es que al patrono le conviene tener contrato de trabajo escrito, para que no venga el trabajador a decir, mire, yo ganaba tanto, comenzó la relación en tal fecha y mi jornada era tal y ¿verdad? Entonces, para evitar eso, porque hay una presunción de certeza de lo que diga el trabajador. Eso va en contra del principio de igualdad y de bilateralidad que ya habíamos hablado, pero eso lo tiene el Código de Trabajo. Lo tiene también, yo nunca leí la Convención de Belén do Pará, me gustaría algún día, porque no me dedico a violencia contra la mujer, pero sí sería interesante ver si efectivamente la Convención de Belén do Pará dice que se tiene por cierto lo que diga la mujer, aunque al juez le conste que es falso, ¿verdad? Porque sería una situación bastante contradictoria del principio de la carga de la prueba, que cada quien tiene que probar. Sin embargo, se dan esos casos como en el de la afiliación con la prueba de ADN y en versión de la carga de la prueba también se presume injusto el despido y el que tiene que probar que el despido fue justo es el patrón. El trabajador solo tiene que decir fui despedido injustamente y le corresponde al patrono probar que el despido fue justo, destruir esa presunción de que el despido fue injusto y demostrar que el despido fue justo o justificado. Eso está en el Código de Trabajo por el carácter tutelar del derecho laboral que se aparta del principio de la igualdad y la bilateralidad ante la ley. Y en femicidio, como les digo, pues el criterio que prevalece es que es víctima de agresor y casi que le toca al agresor probar en contrario, ¿no? No hay una norma tan
taxativa en ese sentido, pero ese es el espíritu de los tribunales de femicidio, que a mi juicio si pudieran contravenir. Por ejemplo, hay el artículo 12 que dice que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales o secretos. Para mí que los casos de violencia contra la mujer debieran ser juzgados por un juez ordinario de lo penal y con los mismos criterios de presunción de inocencia y de igualdad de las partes, ¿no? Porque inclusive hubo una inconstitucionalidad que plantearon en Quetzaltenango los abogados de allá contra la ley de femicidio por ese tipo de circunstancias, ¿no? Esas desviaciones del principio general. Sí, leemos. Tenía yo en el mercado y salió. La voy a silenciar a Marco Antonio. Perdón. Bueno, muy bien. ¿Hay alguien más? Nito, ¿ya entró? Nito Robles. Ahí está. Bueno, ya pudo entrar, dice. El tema de la prueba, ya vimos eso de la verificación, la precisión, los hechos sujetos a prueba, todo eso ya lo vimos y yo creo que ya vamos a pasar a lo que es la sentencia. Y para eso les había pedido que leyeran los artículos del 142, 141 en adelante. Y entonces hay que recordar que hay tres tipos de resoluciones. Decretos son providencias o resoluciones de mero trámite. Vamos a quitar su micrófono, don Mito. Va. Resoluciones de trámite, los decretos. Esos se dictan. A mí me gustaría que ustedes hicieran un cuadrito más o menos en este sentido. Aquí está. Creo que aquí no va a caber, pero digamos, decretos. Tiempo para dictarlo, que son de trámite, ¿verdad? Autos y sentencias. El decreto se dicta al día siguiente, tenemos un día para dictarlo, se tiene que notificar dentro de 2 días y para interponer recursos contra el decreto creo que tenemos 24 horas. El auto se dicta dentro de los 3 días, se notifica dentro de los 5 días y para interponer recursos contra él son creo que 48 horas, dependiendo del tipo de procedimiento. Y la sentencia se dicta 15 días, ahí lo vamos a ver despacito, 15 días después de concluido el procedimiento se dicta la vista, la sentencia, y tenemos 3 días para interponer apelación en contra de él. Lo que yo quisiera es que ustedes lean esos artículos, decretos. ¿Qué es un decreto? Pues se los voy a explicar aquí. Son determinaciones de trámite. Por ejemplo, si yo le pido al juez o al tribunal que me dicten que me extienda una certificación, eso no requiere mayor análisis. Yo le digo conforme el artículo, por ejemplo, aquí está el artículo de las certificaciones. Le pido una certificación aquí está, 171 de la ley del organismo judicial. Los expedientes de las actuaciones que se practiquen no deben salir de la oficina, pudiendo darse quienes lo soliciten fotocopias simples o certificaciones. Entonces yo le pido una certificación, es un tema de mero trámite y al día siguiente me tendrían que dar una resolución, por lo menos le ponen la fecha del día siguiente, de que se extienda la certificación solicitada. O que se abra prueba en un juicio civil, le digo, mire, ábrese a prueba el proceso y se dicta la resolución al día siguiente, se abre a prueba el proceso. Sin mayor trámite. Ahora, en lo penal, por ejemplo, es el auto de procesamiento o el auto de apertura a prueba. Ya es una resolución que decide materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Y deben ser razonados. Por ejemplo, el auto de procesamiento de que alguien va a ser sometido a proceso penal, porque primero va a la fase de investigación o la fase preparatoria del juicio penal, y ya cuando se ha recopilado suficiente evidencia o medios de investigación, se le solicita al juez que dicte auto de procesamiento o desestimación del caso.
Entonces ahí el juez tiene que hacer un análisis, debe razonar si procede o no procede dictar auto de procesamiento. Entonces eso ya es un auto, ya es algo que requiere análisis, ¿verdad? Y tiene, por ejemplo, 3 días para dictarlo el juez, ¿verdad? Y las sentencias que deciden el asunto principal luego de agotadas todas las fases del proceso y aquellas que sin llenar esos requisitos sean designadas como tales por la ley. ¿Cuáles son las fases del proceso? Aquí está. La primera fase yo le llamo la fase de afirmación. La fase de afirmación. ¿Qué consiste esta? En la demanda y en la contestación, las partes, el actor dice, mire, esos son mis hechos, mis pruebas, mi derecho y mi petición, mi pretensión en términos concretos. Y se le da audiencia a la otra parte para que la otra parte diga cuáles son sus hechos, pruebas, fundamentos de derecho y pretensión. Ahí se establece lo que cada parte está afirmando, ¿verdad? Demanda y contestación. Y en lo penal, en la acusación y en la defensa se cumple con esa fase, ¿verdad? Ahí se traba la litis en esta fase. Terminada esta fase ya tenemos de qué se trata el proceso, cuál es el litigio, cuál es el conflicto que tiene que resolver el juez. Establecido eso, se pasa a la fase siguiente, que es la de prueba. Y en lo penal es el debate. Si se abre a prueba el juicio, se realiza el debate oral y público. Y en lo civil o en lo laboral, pues hay una fase de prueba. En lo civil será de 30 o de 15 días, dependiendo si es un juicio ordinario o sumario. Eso lo van a ver ustedes más adelante en el curso de Derecho Procesal Civil. Y en lo laboral, lo van a ver también en Derecho Procesal Civil, laboral, perdón, en Derecho Procesal Laboral van a ver que es un juicio oral en que en audiencia se van a ir recibiendo los medios de prueba. El punto es que es una fase específica. Después de la afirmación, viene la prueba en donde yo trato de verificarle al juez lo que le estoy diciendo y de convencerlo de que mis pretensiones son procedentes. Vencido la fase de prueba, entonces viene la fase de la vista, en donde las dos partes tienen que alegar de palabra o por escrito, dependiendo de si es una vista pública o es una vista en audiencia, que hacer un resumen. Yo en mi demanda dije tal cosa y lo pruebo con estos medios de prueba que se aportaron en su momento. O la otra parte dijo esto y eso se demuestra con la prueba que se aportó al proceso que eso es falso. O la otra parte dice, yo en la contestación afirmé tal cosa y lo probé con estos medios de prueba. Ese es como el alegato de la vista que hacen las partes ante el tribunal. Terminal el periodo de prueba, venció el periodo de prueba. Hago mi alegato. Finalmente, de recibido ese alegato para el día de la vista, se dicta la sentencia. Para la sentencia yo tengo concluido el periodo de prueba. Según este artículo 142, las providencias o decretos al día siguiente. Tengo un día para dictarlos. Los autos que resuelven incidentes o el auto de apertura a prueba, o el auto de procesamiento en lo penal, el auto de libertad, el auto de aprehensión, ¿verdad? Tengo 3 días para dictarlos. Y las sentencias dentro de los 15 días de concluido el trámite del proceso, que es terminada la prueba, ¿verdad? Salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso restará a esas leyes. Y es que dice, las sentencias, 15 días después de la vista, la vista se verifica 15 días después de terminar el periodo de prueba, y la sentencia 15 días después de celebrar la vista. Dice, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y esta, o sea, la vista se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, de la prueba. Salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. Y aquí es donde yo encontré, ya lo perdí otra vez, el momento en que se debe dictar la sentencia en lo penal. Es el artículo 383, con el que yo no estoy de acuerdo. Este artículo 383, en vez de tener 15 días el tribunal
para que se celebre una vista y después otros 15 días para dictar la sentencia, en este artículo 383 del Código Procesal Penal, cambiaron este principio de los 15 días y 15 días, que le daban al juez la oportunidad de escuchar un alegato para el día de la vista y después tener 15 días para analizar la prueba, valorar la prueba, razonar su sentencia y dictar una sentencia debidamente pensada, motivada, fundamentada. Aquí le dice, artículo 383, deliberación. El Código Procesal Penal. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. Y dice 385. Bueno, aquí hablan de que después puede ser que disponga la reapertura del debate. Si el tribunal estimara imprescindible durante la deliberación que sigue al debate recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin que se reabra el debate, la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará a las partes a la audiencia y se ordenará con citación urgente quienes deban declarar la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de 8 días. ¿Qué quiere decir esto? Termina el debate y los jueces se reúnen en sesión secreta a la que solo puede asistir el secretario para tomar nota. Supóngase que en esa sesión secreta los jueces dicen no hay suficientes medios de convicción, no hay suficientes medios de prueba. Necesitamos que se abra el debate y que se incorporen estos medios de prueba. Ahí el tribunal se vuelve un tribunal inquisitivo. Abandona el principio acusatorio en donde él es un árbitro que solo está recibiendo las pruebas que le ofrecen y le proponen las partes. En el caso penal es el Ministerio Público y el querellante decidido por una parte y el defensor y el sindicado por otra parte, y él ordena medios de prueba, porque dice, se ordenará con la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. Aquí le da facultades el Código Procesal Penal a los jueces del Tribunal de Sentencia, que ellos soliciten realización de prueba. Se vuelven inquisidores. También puede pasar esto en el juicio civil, porque después de la vista, el tribunal puede dictar un auto para mejor fallar, que es lo mismo. Ordenan que se incorporen para mejor resolver, después de realizar la vista, que se ordena un auto para mejor fallar, para que se incorporen medios de prueba. También ahí el tribunal asume funciones, o el juez asume funciones inquisidoras, de inquisición, de investigación, que se está apartando del principio de acusatorio. No es lo ideal, pero la ley lo permite, ¿verdad? Que el juez en un momento dado ordene que se incorporen ciertos medios de prueba. Yo he visto en algunos divorcios, por ejemplo, tal vez no se ha aportado el certificado de matrimonio o el certificado de nacimiento de los hijos o la escritura de capitulaciones matrimoniales. Entonces viene el juez y dice, antes de dictar sentencia, yo ordeno que se incorporen como medios de prueba la certificación de matrimonio, la certificación de nacimiento de los hijos, las capitulaciones matrimoniales, o es usual en los tribunales de familia, antes de dictar sentencia, para determinar, por ejemplo, a quién le quedan confiados los hijos, o el régimen de visitas, o la capacidad económica de las partes, se ordena que en auto para mejor fallar, si es que no se ha hecho antes, que el trabajador social, porque en cada juzgado de familia, ustedes lo pueden ver en la ley de tribunales de familia, que en algún momento van a estudiar ustedes cuando estudien Derecho Procesal Civil, pero lo pueden ir adelantando, ahí se le ordena al trabajador social del tribunal, en auto para mejor fallar, que haga un análisis socioeconómico y de la situación familiar de las partes, ¿verdad? Entonces eso lo puede usar el tribunal como para fundamentar su sentencia. En el caso penal, lo que se ordena es la reapertura del debate. Y dice, bueno, ya terminó el debate, pero nosotros consideramos necesario que se reabra para incorporar esta declaración de este testigo, este documento, este expertaje, este examen de balística o de experto de médico forense o lo que fuera, para ver, por ejemplo, la gravedad de las lesiones, o que se haga esta prueba de ADN. Ahí sí se pudiera hacer una prueba de ADN, por ejemplo, para determinar, pongamos que es un caso de violación, para determinar si
si los vestigios o los líquidos encontrados en la víctima pertenecen al sindicato, por ejemplo. Y ahí pudiera hacerse ese tipo de análisis. Habría que ver si constitucionalmente procede por el tema de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y pudiera significar que se está violando el principio que dice la Constitución de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ¿verdad? Entonces, en el momento de obligarlo a dar prueba de ADN, en un caso penal, pudiera decir él, no lo voy a dar porque me están obligando a declarar contra mí mismo al colaborar en un medio de prueba como de ADN. Pero pudiera ser que hubiera otras formas de determinar la correspondencia del ADN del sindicado, en donde no se le está pidiendo a él la colaboración, sino que hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, se recogieron vestigios en el lugar del hecho, en donde ahí está su ADN, o hay cabellos que se tiene probado que son del sindicado o algún otro tipo de líquidos, y se hace una comprobación a ver si corresponde, si es el mismo ADN. Declaración contra sí y parientes, artículo 16. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho, legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Entonces, puede ser que si alguien le dice, mire, usted tiene que colaborar con una prueba de ADN, y dijera, no estoy obligado a declarar contra mí mismo, me niego a participar en esa prueba, con base en ese artículo, ¿verdad? Entonces, pero pudiera ser algún... ¿Qué artículo dijo, perdón? ¿Cómo? ¿Qué artículo dijo? 6 de la Constitución. Artículo 6, gracias. Sí. Y entonces, lo que no me gusta a mí del artículo 383 es el artículo... Creo que habla aquí de que inmediatamente... sí, aquí está, es el 390. Pronunciamiento. La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose copia. Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se le dará tan solo la parte resolutiva, y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia sintéticamente los fundamentos que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo a más tardar dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva. Lo que no encuentro exactamente dónde está el artículo, pero es que dice que se debe, digamos, emitir la sentencia inmediatamente de concluido el debate. Que creo que es lo que ya les había leído aquí en el 383. Inmediatamente después de clausurar el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. Licenciado. Sí. Disculpe que lo interrumpa. ¿Está hablando del Código Procesal Civil y Mercantil? Penal. Ahorita estoy leyendo artículos del Código Procesal Penal. Sí. Gracias. Sí, perfecto. Por algún lado dice que debe ser inmediato, o por lo menos así se ha interpretado, que terminado el debate, inmediatamente se entra a la deliberación y se tienen que pronunciar la sentencia, ¿verdad? Es como al terminar el debate inmediatamente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo no estoy de acuerdo, porque se abandona esto de los 15 días después de la prueba o del debate. Debe haber una vista para que las partes puedan alegar lo que corresponde a su derecho, tanto la acusadora como la parte defensora o imputada, y 15 días después para dictar el debate. Aquí lo que dicen es, terminado el debate, se entra a la deliberación, se le lee la parte resolutiva a los presentes en el debate, salvo que por lo avanzado de la hora se dicte, que se les da cómo se resuelve,
y después se nombra un juez que va a leerles las resultas o los fundamentos de la sentencia, ¿verdad? Ese es el artículo 390. Y tiene 5 días después para dictarse el para la parte resolutiva es, bueno, condenado o absuelto, ¿verdad? Y solo se leerá la parte, cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, fíjense pues, solo se dice, bueno, se condena a tantos años. Y después le voy a explicar por qué. De hecho, en los 5 días nombran a un juez para que les lea la totalidad de la sentencia, los hechos, los fundamentos que motivaron la decisión. Me parece que está un poco apresurado. Un asunto tan importante como es la acusación penal y una sentencia penal debiera de respetarse o seguirse con un tema como lo que teníamos anteriormente en la ley de organismo judicial para todo tipo de procesos. Venció el debate, 15 días después una vista, y después de 15 días después de revisar la vista, si no se ordena la reapertura del debate, porque en la vista, así como en el auto para mejor fallar en lo civil o en lo laboral, el juez puede ordenar que se traigan a la vista nuevos medios de prueba. Ahí se vuelve inquisitivo el tribunal, tanto en el auto para mejor fallar en lo civil o en lo laboral, como en la reapertura del debate en lo penal, se podría ordenar nuevos medios de prueba. Y después, 15 días, después de concluida la reapertura del debate y clausurado nuevamente el debate, o vencido el plazo del auto para mejor fallar, porque aquí lo que dicen es que se le dan 15 días al trabajador social del tribunal para que realice un examen socioeconómico, un dictamen socioeconómico, un estudio socioeconómico de la Cámara. O se le solicite al RENAP tal documento, o se cite a tal testigo que consideramos indispensable para poder dictar una resolución bien fundamentada. Vencido ese plazo del auto para mejor fallar, tenemos 15 días para dictar la sentencia. Y aquí tendríamos vencido a la reapertura del debate, o sea, se reabre el debate, se termina nuevamente, se clausura nuevamente el debate, y de ahí debe haber 15 días para que los jueces pudieran valorar las pruebas, hacer un análisis somero, detenido, no somero, sino profundo, detenido, sereno del caso. No que se terminó el debate y de una vez tengo que decir condeno o absuelvo, y si condeno a qué pena, ¿verdad? Y después le dejo a un juez que les redacte, que le lea la sentencia que se va a redactar 5 días después. No me parece lo más idóneo, pero ese es mi criterio. Puede ser que yo esté equivocado, porque lo que se quiere aquí es celeridad, pero yo creo que se está sacrificando en aras de la celeridad y de la prontitud de la sentencia, se está sacrificando esa sana crítica que aquí dice el artículo 385 del Código Procesal Penal, que dice que para la deliberación y votación el tribunal apreciará las pruebas según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. Siento yo que se puede, dice, la decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiera ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponde. O sea, terminado el debate y en la emoción del momento, de una vez hay que dictar la parte resolutiva de la sentencia. Siento que debiera ser un análisis más ponderado, porque obviamente los jueces y las personas estamos sujetos a emociones y pudiera ser que se resuelve de una forma precipitada, sin suficiente análisis, para dejar que las cosas pues se vean un poco más objetivas. Así está redactado y así es como se cambió el principio general del artículo 142 de la ley del organismo judicial, que dice las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y la vista se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto. En el caso penal sería vencido el debate o reabierto y vuelto a clausurar el debate, 15 días vista, 15 días de sentencia. Ese es mi punto de vista, que yo creo que sería como que permitiría un análisis más sereno y más objetivo de la sentencia, ¿no? Aquí dice, no, terminado el debate, dicta la parte resolutiva. Entren a deliberar y en una votación secreta ustedes tienen que deliberar, ¿verdad? Ya están cansados los jueces, apresurados, aturdidos, las partes están esperando. Y creo que la sentencia del caso Gerardi la dictaron con 150 páginas, creo que tenía, y la leyeron como a la 1 de la mañana o 2 de la mañana. No es lo más sano para la administración de justicia. Creo que debe ser un análisis más ponderado, mesurado, objetivo, ¿verdad? Y además, si ya tenía la
sentencia redactada y la leyeron a las 2 de la mañana, quiere decir que la estuvieron redactando durante la tramitación del debate. Creo que no podemos paralelamente escuchar pruebas y ya estar redactando la sentencia. Tenemos que escuchar las pruebas con el principio de inmediación procesal, terminada la valoración de las pruebas. Si consideramos que faltan, reabramos el debate, clausuremos nuevamente el debate y que haya un periodo de análisis objetivo, sereno y mesurado para que el juez se pueda dedicar a valorar la prueba, a razonar, a usar su lógica, su experiencia y su conocimiento jurídico y dictar una sentencia que realmente se fundamente, ¿verdad? Eso es, pues, un punto de vista. Puede ser que esté equivocado y qué bueno que hay 75 alumnos en la clase. Como ya son las 20, no sé si hay alguna preguntita, o las 19. ¿Qué tiene que tener la sentencia? Está en el artículo 147. La sentencia es, bueno, ¿qué tiene que tener? Toda resolución, 143. Toda resolución judicial llevará necesariamente nombre del tribunal que la dicta. Tribunal Tercero de Primera Instancia Penal de Sentencia. Ese sería el nombre del Departamento de Guatemala. El lugar, Ciudad de Guatemala. La fecha, 9 de mayo de 2023. Cita el contenido. Para el contenido, aquí solo dice la palabra del contenido y finalmente la cita de leyes. Esta sentencia se basa en las leyes citadas y en las siguientes. Por ejemplo, tendría que tener la 141, que dice qué tipo de resoluciones hay, la 142, plazo para resolver, el 143, los requisitos de la sentencia, y obviamente el 147, que dice qué deben contener las sentencias. Se redactarán expresando nombre completo, razón social o denominación de domicilio de los litigantes, las partes, su nombre completo, el domicilio, tal sociedad anónima es otra parte, el nombre de los abogados de cada parte. 2, clase y tipo de proceso. Proceso penal o proceso ordinario de divorcio o juicio ordinario laboral, como se llama el tipo de proceso. Y el objeto que versó. Juicio ordinario de divorcio entre el señor tal y la señora tal, interpuesto por respecto a la causal de abandono de hogar. En relación a los hechos, ¿verdad? Juicio oral y público penal por el homicidio de tal persona, siendo el acusado tal persona, ¿verdad? O sea, tienen que decir de qué se trata el proceso. Y el homicidio ocurrido el 3 de mayo de 2020 en el departamento de Guatemala, en su casa de habitación o lo que fuera, una relación de los hechos. Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que se hubieran sujetado a prueba. O sea, es un resumen de todo lo que ocurrió en el proceso. Aquí están hablando más de demanda y contestación, pero lo mismo en lo penal tiene que hablarse de la acusación y la defensa, ¿verdad? Y eso está en... requisitos de la sentencia. Aquí van a ver ustedes el artículo 389, que ya se refiere a los requisitos de la sentencia penal. Como les digo, todo esto lo van a volver a ustedes a estudiar cuando vean Derecho Procesal Penal. Yo solo les estoy haciendo como el paralelismo entre lo que dice la ley del organismo judicial, que es la ley general, que es la que a mí me toca explicar, porque se llama Teoría General del Proceso, y ya cada ley va a tener su propia normativa, muy parecida. Tiene sus variaciones entre lo laboral, civil y penal, pero básicamente las bases siempre van a ser estas: afirmación, prueba, vista, sentencia y recursos. ¿Verdad? Porque si ustedes ven, el artículo 389 del Código Procesal Penal dice: la sentencia contendrá mención del tribunal y fecha que se dicta, lo mismo de la otra, nombre del acusado nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal, edad, estado civil, domicilio, etc. Si la acusación corresponde al Ministerio Público, si hay querellante adhesivo, nombres y apellidos, o sea, lo mismo que dice aquí, los nombres de las partes, ¿verdad? De los litigantes. Enunciación de los hechos y circunstancias que han sido objeto de la acusación o de su ampliación, del auto de apertura de juicio, los daños por la reparación del claro. Lo mismo que dice aquí, clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó con relación a los hechos.
Determinación precisa y circunstancia del hecho que el tribunal estime acreditado. Aquí dice, conforme a las pruebas recibidas, se tiene por probado el homicidio de tal persona perpetrado por la persona de tal sindicato. O no se tiene no se pudo determinar de las pruebas rendidas la participación del sindicado en el hecho que se le atribuye, ¿verdad? Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o a absolver. La absolución se resuelve en virtud de que se estableció que el sindicado no se encontraba, no se pudo establecer que el sindicado se encontrara en el lugar de los hechos, que el arma homicida no pudo establecerse una relación entre el arma homicida y el sindicado, o se probó que o no se pudo establecer, porque aquí lo que tenemos que hacer en lo penal es destruir la presunción de inocencia. Lo que tiene la tarea del Ministerio Público y del querellante a decirlo es destruir la presunción de inocencia del artículo 14 de la Constitución, y si no lo logra destruir, se impone la absolución, ¿verdad? La parte resolutiva, convención de las disposiciones legales aplicadas. Por tanto, al resolverse, se declara, se condena al sindicado a la pena de 8 años de prisión por el homicidio de esta persona, o en virtud de los agravantes que se tienen que mencionar también, se le condena a 20 años, porque es de 8 a 20 años. O en virtud de no haberse determinado la participación del sindicado en los hechos que se le atribuyen, se le absuelve del delito que se le imputa. Y la firma de los jueces. Eso es básicamente en el penal. Y en el general, que es la parte, aquí dice, las consideraciones de derecho que hagan mérito, aquí está, las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de los cuales de los hechos sujetos se estiman probados, se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso, y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descansa la sentencia. Esas es todas las consideraciones. Está un poquito tarde, Alison está llegando a las 8 de la noche, pero no, adelante. La parte resolutiva, que condena decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Aquí estamos hablando del principio de congruencia. Entre la demanda y la sentencia tiene que haber congruencia. Lo que se pidió en la demanda se tiene que decir con lugar o sin lugar. No puede el juez resolver ultra petito ni minus petito. Si le pidieron el divorcio, tiene que decir con lugar el divorcio o sin lugar el divorcio. Si le pidieron pensión alimenticia, se fija el monto de la pensión alimenticia en tal cantidad, o sin lugar la pensión alimenticia. Si le pidieron la custodia de los hijos, se le concede la tutela o la guarda de los hijos a la esposa o al esposo, ¿verdad? Tiene que resolver las pretensiones que se le plantearon, ¿verdad? Decisiones expresas y precisas, o sea, tiene que ser preciso, no se va a determinar en su oportunidad, no. El juez en ese momento tiene que determinar a quién le confía a los hijos, si procede o no procede el divorcio, qué pasa con los bienes, si son objeto de la demanda y la contestación, los bienes habidos durante el matrimonio, y el régimen de visitas, todo lo que sea pretensiones. Si es un caso laboral, pues hay que hablar de la indemnización, de las vacaciones, del aguinaldo, del bono 14, que no se llama así, sino que tiene otro nombre, tiene un nombre de bonificación de crédito total. Todos los puntos que han sido objeto, si el despido fue justo o injusto, eso lo tienen que determinar de forma precisa y expresa, congruentes con el objeto del proceso. Con lugar o sin lugar la pretensión de indemnización, con lugar o sin lugar la pretensión de vacaciones, aguinaldo, etc. Si es un caso en lo penal, pues se condena o se absuelve al sindicado por tal delito y se le impone tal pena, ¿verdad? Se tiene por probado o no se tuvo por probado el hecho, ¿verdad? Y aquí en la parte resolutiva, como les digo, se condena o se absuelve, con lugar o sin lugar el divorcio, con lugar el juicio de daños, con lugar el juicio de reivindicación de la propiedad, o sin lugar el juicio de reivindicación. Ahí es donde el juez tiene que calificar y conceder o denegar las pretensiones que estaban en la demanda y en la contestación de la demanda, ¿verdad? Y ahí dejamos la clase de hoy, porque ya son las 27. Y les pido por favor que lean los artículos, como les dije, del 41, perdón, al 158, y del 196 al 204, de la ley del organismo judicial. Y también mencionamos en esta clase los artículos del 383
en adelante que se refieren a la sentencia en materia penal. Podríamos llegar hasta tal vez el artículo 397, que habla todo lo que es la sentencia. Y les agradezco mucho su atención. Feliz noche. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Lick.